Estamos junto con Juan Sclar aquí en la mesa. Buenas tardes, Juancito, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal, Clemente? ¿Qué Hola, tal? con camisa Sandro, encantado, encantado de la vida. Bueno, esta sección se trata de un amor y la verdad que ayer nos sorprendimos mucho, por lo menos yo me sorprendí mucho cuando en el chat alguien contó que había fallecido Carlos Busquet, un escritor argentino de 50 años solamente, aparentemente en un accidente doméstico. Mi historia con su libro es sencilla, estaba en terapia y estaba apoyado ahí en la biblioteca enorme de mi terapeuta y me dijo, este libro es espectacular, me había llamado la atención por la tapa que tenía un elefante y por el nombre del autor, que era muy parecido a la editorial, Tusquets, que se llama Carlos Busquet, y fui a comprármelo, lo conseguí, lo leí, me encantó la historia de Setarti, un viaje al Chaco, un asesinato, después fue película hecha por Adrián Caetano, sacamos a Leo Baraglia para preguntarle por su personaje, con Daniel Hendler, una persona matada a escopetazo. Lo que me sale de ese libro es sordidez, no es un libro fácil, es sórdido, es oscuro, y entonces a partir de ahí con mi terapeuta cada tanto, lo estuve googleando al chabón, ya sé quién es, lo encontré en Twitter, es un personaje, lo saqué al aire, vino a la radio, me empezó a encantar su oscuridad y toda esa cosa sórdida que había detrás de él. Cuando lo conocimos y lo invitamos al programa y demás, se presentaba su segundo libro, Magnetizado, el cual quise llevar la tarea aprendida y leído, pero no me pude enganchar, asesinato de taxistas, la verdad que no era tanto para mí. El primero me había enganchado a pesar de un clima denso, pero más me gustó el personaje. Él vivía en un ambiente, era fanático de aviones de la Segunda Guerra, tenía una turbina, un motor, una pieza de un avión de la Segunda Guerra que le ocupaba medio living de un departamento, un ambiente donde vivía. Todo era así, medio freak y medio loco, y eso me convocaba también a tenerle mucho cariño, intercambiábamos mensajes, no más que eso, y hacía un tiempo que no me escribía, por eso me sorprendió mucho porque era joven, 50 años, ¿no? Para encontrar la muerte, y vi que desató una ola de cariño, de amor, de reconocimiento enorme, hasta te diría propio de lo que pasa con la muerte, por ahí muy exagerado. Las dos novelas leía a todos los que estaban sorprendidos y hablaban como si fuera las mejores novelas escritas en la Argentina, un reconocimiento que jamás tuvo en vida, por eso me llamaba la atención. Quería mencionarlo acá, que está Juan, que escribe y también lo conoció. Sí, a mí Bajo este sol tremendo me pareció muy buena. Magnetizado me gustó, pero tampoco me flasheó. Tuvo reconocimiento en vida, ¿eh? O sea, sí. Ese libro, Bajo este sol tremendo, tuvo reconocimiento. Tuvo mucho, tanto que él como que se corrió un poco, porque dijo, bueno. Es que siempre estuvo corriendo. Era un amargo. También algo fascinante de él es que no tenía ningún tipo de pose de escritor. Exacto. Ni ninguna ansia de brillar. Nada, ni era mugre pura. Era mugre pura, su Me Twitter encantaba eso. Era súper violento. Un mundo de dolor. Y mugroso. Pero era de esos personajes que no quieren construir un personaje, pero termina construyéndolo involuntariamente, quizás de alguna manera, porque en creo que la mirada de los demás lo hicieron personaje. Sí, pero era bastante auténtico. Era muy auténtico. Por eso digo. Sí, yo me lo encontré una vez en una feria del libro en Santa Fe y yo fui tipo, Carlos, ¿qué haces? Y me dijo, no sé, pibe, estoy re loco. A las 9 de la mañana. Y yo bueno, ¿qué bueno, bajo este sol tremendo fuman porro todo el tiempo mientras desentrañan unos escopetazos, un asesinato en un clima también denso. Sí, algo que me gustó mucho de esa novela es que siempre había una película de barro en el pueblo que está cubierto por un barro que olía mal todo el tiempo. Es un poco eso es como lo que daba el clima de la novela. Y seguí hablando con Carlos y le dije, ¿qué venís a hacer acá a Santa Fe? Yo estaba remaquinado porque iba a dar una charla con Cassiari. Y me dijo, ¿sabés que no tengo idea, loco? Me invitaron acá, no sé, yo voy y hablo, ¿qué me importa? Y la verdad que no era Twitter, no había una cámara, no me estaba jugando. Yo tampoco, él ni sabía quién era yo. Me dijo, sí, hablemos cuando volvamos, no sé cómo, tiró buena onda, pero tenía esa cosa medio de marginal auténtico, digo, marginal en el sentido de no me interesa todo, no me interesa el hype, no me interesa ni la palabra hype, no me interesa lo que está pasando. Sí. Ni siquiera para ignorarlo. Y él hacía hincapié en que de alguna manera no le interesaban mucho las relaciones interpersonales. O sea, él estaba en su mundo y cuando veías que tuiteaba a la madrugada y decía, estoy mirando un Hércules del... Sí, y era realmente con los su aviones de mundo. guerra, una locura. Y a mí me pasó con Magnetizado, fue un libro que lo usé mucho para dar en talleres de entrevistas, porque hace un laburo periodístico enorme. Tremendo, sí. De recortes de diario, tiene 100 horas de grabación con un tachero que era digamos, un asesino taxista. serial. Sí, claro. Y hace un laburo que de alguna manera él después dijo como que lo dejó medio tocado, o sea, era difícil salir de ahí. Y entre una novela, entre el primer libro y el segundo pasaron como 9 años porque él sentía que le metían presión de que tenía que estar a la altura de.
Eso era tremendo. Y la verdad que ayer lo que me parece que pasó en las redes sociales era que era con solo 2 libros, lo que tenía era que tenía un estilo súper personal. No, y era muy tuitero, entonces Twitter por ahí el lugar donde... Y oscuro, y creo que la oscuridad atrae. Tampoco era un tuitero famoso. No, pocos seguidores. La sorpresa también influye. La sorpresa, Sí, obvio. el no saber qué era lo que había pasado, que sea algo Y que hacía mucho chiste con la Accidente propia doméstico. Sí. Sí, él jodía mucho con eso. Bueno, quería aunque sea mencionarlo, traerlo porque tuvo espacio aquí en las tardes nuestras. Y la muerte siempre me da un poco de pie para hablar de sexo. Los quiero invitar a Cuaderno Abierto, el próximo taller que vamos a hacer, un taller de 2 horas. Sé que nos iba a invitar, no sé. También, si Yo querés. entendí cuerno abierto y dije, claro, sexo, Bueno. cuerno abierto. Cuaderno Abierto, que es el taller de abierto del Cuaderno Azul, que lo vamos a hacer el último... Dijiste cuerno azul. No, cuaderno. Dice No, cuaderno, que pero dice rápido. Hablo mal, ese es el problema. Y una cuerda vocal, ya te lo explicó, un problemita. El Cuaderno Azul. Hacemos Cuaderno Abierto. El último sábado de abril tenemos el taller. Va a ser específico sobre sexo, todo sobre escritura alrededor de la sexualidad. Así que están invitados a participar. Es un taller amable para el famoso, porque viene 2 horas, escribe y se va. Sí. Entonces, y acompañada de. sí. Podría ir también. También. También puedes venir solo e irte acompañado. Claro, por ejemplo. Igual es por Zoom. Así que no te vas a, más que unas nudes, no te vas a llevar nada. Bueno, está bien. Bien. Bueno, pasado esto, nos detenemos en nuestra historia de amor, que Sí. también tiene sexo y muerte. Sí, obviamente, sexo y muerte, ¿cuándo no? Vamos a hablar de Farrukh Bulsara, también conocido como Freddie Mercury. Antes de empezar a hablar de Freddie Mercury y sus amores, un poquito de Freddie Mercury para principiantes, porque digo, no todo el mundo conoce su biografía. Freddie Mercury nació en Zanzíbar, una islita enfrente de Tanzania, de una familia Parsi, que es un grupo etnorreligioso que había escapado de Persia, que se fue a la India y después estaban en Tanzania. Freddie Mercury se educa en India, de todo parte de la corona británica en ese momento. Claro. Se va ahí a escuela pupilo y Freddie Mercury era puto desde pequeño, no es algo que descubrió con el correr de los años, sí es algo que él se sincera con el paso del tiempo, pero él ya tenía como sus historias con varones desde la adolescencia y no fue fácil esa crianza. Hay algo que a veces siento que se deja de lado cuando se habla de Freddie Mercury, es que es una vida con bastante dolor. Desde lo vamos, no es fácil ser puto y crecer en una familia del credo zoroástrico, vamos, una familia tradicional que en la India, en Zanzíbar, ni siquiera era Inglaterra en esa Ni época. hablar de llegar a Inglaterra, ¿no? Tratar de encajar en Inglaterra, más complejo todavía. Todo el mundo le decía Paqui, ¿no? Sí. Además, tratando de explicarle que no soy pakistaní, en realidad soy de Zanzíbar, nada. Es una minoría también étnica, inmigrante dentro del Reino Unido. Porque, antes de meternos con su historia de amor, a veces, ¿vieron? La palabra gay Sí. significa alegre. Hay algo, ¿no? De como emparejar a la homosexualidad con ese arquetipo o ese personaje de el puto feliz, flamboyant y La loca. el alegre. Y es muy interesante porque si hay algo que no es alegre, son la mayoría de las historias familiares y personales de las personas homosexuales. Ahora cambió, está cambiando. Sí, imagínate que no podés salir del llamado placar y demás durante 20 años, no podés contar lo que te hace feliz, vivís una doble vida, vivís Claro. escondiendo lo que sentís. Siempre me pareció muy llamativo, es casi como un acto reflejo de protección, lo gay. Bueno, tengo un personaje hiperalegre, hiper feliz, porque en realidad arrastro una historia pesada de dolor. Claro. Por eso voy a concentrarme más en la parte oculta y más de alguien que es homosexual, alguien que es puto y que la pasó mal por eso, muy mal por eso. Bien, pero su primer amor es un amor hetero. Ajá. Mary Austen, él es una chica que conoce en la facultad, muy bonita, que vendía ropa y es alguien con quien él va a tener una gran historia de amor, van a convivir. Él la va a llamar su esposa.
dice en una entrevista Freddie Mercury, dice que para mí ella es mi esposa, fue un matrimonio, creemos el uno en el otro y eso es suficiente. Es decir, alguien que ya venía con una historia de homosexualidad reprimida en el contexto de las colonias británicas. Su primera historia de amor es una historia hetero. Y es una historia que además va a durar toda la vida. A ella le escribió Love of My Life. La canción es para ella. Y lo loco, o lo que me interesó muchísimo de esta historia, es que Mari va a seguir presente en la vida de Freddie toda la vida. Nunca va a dejar de ser su amiga, nunca va a dejar de ser su asistente o trabajar para él o estar cerca o incluso de vivir enfrente. Y cuando Freddie Mercury se muera, le va a dejar el 50% de todas sus pertenencias. Increíble. A Mary Austin. Impresionante. Y eso yo siempre flasheé mucho. De hecho, la columna iba a ser sobre ellos dos al principio. Porque es una historia que me flasheé hace muchísimos años. ¿Por qué? Primero, ¿por qué alguien gay o bisexual o tiene 6 años de historia hetero con convivencia? ¿Por qué decide dejarle todo cuando se va a esa persona que uno podría prejuiciosamente pensar que no fue el amor de su vida? No lo sé. Bueno, también debe recordarla, ya estamos jugando, ¿no? Un poquito, pero quizás también ella era como lo poco bueno que le pasaba en esos últimos años de closet, digamos, ¿no? Bueno, él dice en un momento, era mi única amiga. Mari era mi única amiga. Y uno puede entender cómo Freddie se sintió, más lo dice, siempre acompañado por ella. Incluso en los momentos de mayor soledad. Incluso los momentos de mayor soledad de la vida de Freddie Mercury van a ser cuando se aleja de Mari. Claro. No, y la película, muy cuestionada por ser una versión edulcorada, creo que retrata en parte eso bien, como el tipo estaba muy solo. Es lo único. Tenía amigos, lo que quiera, pero se sentía muy solo y eso podría rescatarse de la película. Es que vengo leyendo cosas sobre Freddie Mercury y Queen hace 10 días que estoy viendo documentales y leyendo artículos y vi la película al final. Me pareció malísima la película. Y bueno, después de haber leído tanto, peor. No, pero eso que decís vos es así. Es real. Como lo único que logra capturar la película de verdad es el sentimiento de soledad de Freddie Mercury. Claro. Todo lo demás es un desastre. De hecho, algo que me bronca, ganas de tirarle un vaso al televisor, es que cuando Freddie le cuenta a Mary Austin que él es bisexual y ella le dice, no, Freddie, sos gay, ella cuenta en entrevistas y dice, fue un momento de muchísimo alivio para mí y de muchísima alegría, porque yo venía de 2 años, 6 años de relación, los 2 últimos medio a los ponchazos. Cuando él me cuenta esto, dice, bueno, ok, listo, ahora entiendo por qué él estaba incómodo, por qué se sentía mal. Digo, cuando mi amigo, cuando esta persona que yo amo viene y me cuenta esto, ok, se aflojó todo. Y en la película ella le hace una escena, se saca el anillo y llora, pero una cosa de comedia romántica de Disney que no pasó. Que no iba. Sentido. Quizás había algo de eso en esto que decís, el amor de mi vida, lo estamos quizás analizando desde el amor y la sexualidad. Por eso no lo podemos quizás entender como fue el amor de su vida o no, siendo él gay y ella heterosexual. Posiblemente sí, porque hay otra cosa. Porque hay otra cosa, lo entendemos desde la sexualidad y desde la pareja. Como el amor está dentro siempre está dentro de la pareja. Dios, si es el amor de tu vida, tienen que vivir juntos hasta que te mueras. Y quizá no. Cuando él se separa de ella, es cuando arranca la etapa de las famosas fiestas de Freddie Mercury. Sí. Ahí es cuando entra ese espiral. Soltó. Sí, hay unos 10 años que vienen bastante oscuros. Oscuros, qué sé yo, o descontrolados en la vida de Freddie. Que eso también, bueno, en la película también está retratado medio light. ¿No? Como hay como un rollito, hay un rollito de $1 ahí, unos polvitos blancos tirados. Y Freddie descontroló, tipo, pero el número 1 descontrolando. A nivel autodestrucción. De hecho, hay en uno de los documentales, el que más recomiendo, es lento, está filmado extraño, se llama The Untold Story. Está hecho por Beach, por el que decía Miami, el abogado de la banda. Bueno, y son todos testimonios en primera persona de la hermana, de la mamá. La mamá, una divina, una viejita, que cuando le preguntaron si estaba
qué le pasaba con que su hijo le dejara la mitad de la plata a Mary Austin. Y ella dice, y está bien, sí, siempre estuvo cerca. con él, se lo bancó siempre. Siempre lo quiso, siempre fue muy amorosa, como la viejita ahí, Parsi, con su acento, realmente enternecedora. Entonces, como bien decía Clemente, arranca la época de descontrol, donde se contagia más de HIV Freddie Mercury. Y recién en el año 86, 10 años después de la separación de Mary Austin, conoce a Jim Hutton. Jim Hutton es otro personaje realmente maravilloso, porque es un chabón que no se conocen como se conocen en la película, por supuesto. Otra, ¿qué me decís? ¿Por qué desperdiciaron esta otra gran escena de la vida real para hacer esa escena de mierda de ficción? Están Jim Hutton y su novio en un bar. El novio se va al baño. Y Freddie Mercury va, se sienta y le dice, hola, ¿qué tal? Hola, lindo, ¿qué haces? Se lo quiere levantar y en un momento le pregunta, bueno, ¿y en qué andás? Y Jim Hutton le dice, pregúntale a mi novio. Freddie Mercury se para, se va, acepta la derrota y cuando vuelve, el novio le dice, ese chabón, ese bigotudo con dientes me quiso levantar. Y el chabón se da vuelta y dice, te quiso levantar Freddie Mercury. Que ya era una mega super recontraestrella mundial. Sí. Y Jim Hutton le dice, no sé quién es Freddie Mercury. Espectacular. Es realmente un personaje maravilloso porque no le interesaba la música pop. Y porque era bastante inmune a la fama. No era su fan. Esto es cuando empecé a investigar sobre Mary Austin y Freddie Mercury, y empiezo a leer sobre Jim Hutton, me encuentro con algo que es realmente flashero. El amor no solo que floreció a espaldas de la fama y el dinero de Freddie Mercury. Hay un autor que bien podría ser amigo de Busquet, que se llama Michel Houellebecq, que tiene en su primera novela, que se llama Ampliación del campo de batalla, tiene una frase que dice, el amor es un sistema de jerarquía social. La sexualidad es un sistema de jerarquía social. ¿Qué dice Houellebecq? Dice, mira, la gente se empareja por estatus. Ricos con ricos, famosos con famosos, o de última tendrás rico con lindo o linda, o famoso con alguno que tiene prestigio, pero en general las parejas se construyen dentro del estatus. Es muy, muy difícil encontrar parejas afuera de niveles equivalentes de estatus. Estoy pensando que estas dos, estoy bastante de acuerdo con esto, me gusta esa frase. Las dos parejas, los dos amores de Freddie Mercury son dos personas que, para decirlo de una manera muy básica, lo querían por lo que era él, ¿no? Querían a Farrokh Bulsara. Sí, y nos encontramos con el problema Cris Morena acá. A ver. Bueno, aquí llamo yo el problema Cris Morena. Querer a alguien por cómo es bien una frase que podría estar en una ficción de Cris Morena. Casi Ángeles. Pero es verdad. Sí, claro. Cris Morena de hecho, entre miles de amores, eligió esos dos para estacionar. El problema de Cris Morena es un problema que tenemos muy seguido en el taller, que es que a veces cuando la gente escribe quiere alejarse de la frase de Cris Morena y entonces no puede decir verdades. Claro. Y en general lo que tenés que buscar es la manera como más compleja de decirlo, más hermosa de decirlo, o lo que sea. Pero en el fondo tiene razón y es verdad, lo quiere por cómo es. De hecho, Freddie Mercury contrae HIV, se entera y va y le dice a Jim Hutton, le dice, mira, Jim, tengo HIV. Y le dice, si querés, te puedo decir. Como diciendo, mira, no te quedes acá, como, no te comas este garrón. Y Jim le dice, yo no me voy a ningún lado. Freddie, I am not going anywhere. Es la respuesta que le da Jim Hutton. Que además está registrado, lo cuenta Freddie, lo cuenta Jim Hutton también en su libro, que se llama Mercury and I, Mercury y yo. Entonces, amores íntimos, amores muy, muy, muy pequeños, o sea, pequeños en el sentido de que no eran grandilocuentes, no eran, la canción es grandilocuente, Freddie Mercury era grandilocuente, tenía esa cosa de diva, de estrella, de gay con plumas por todos lados. Sí, el show de Wembley puede ser el ícono, el pico del tipo con su look, hablando en una multitud extasiada con él. Bueno, lo contrario a sus vínculos. Y sus amores pequeños, súper desinteresados y reales y verdaderos.
Jim Hutton muere en 2010 de cáncer, aunque también contrajo HIV. Y él recibe $500,000 de libras esterlinas cuando muere Freddie, y un terreno en Irlanda para irse a construir su casa. Y habla de Freddie Mercury como alguien muy sencillo, muy tímido, con mucho dolor a cuestas, que se sentía a gusto con él. Fin. Es un montón todo eso. Es un tesoro. Hablábamos hoy de la felicidad, de que es reconocerla en eso. Estaba pensando también en esto de... Recién te dije, lo quería por lo que era. Y después me puse a pensar, bueno, pero él también era lo otro. Sí. ¿No? Que eso también, viste que otro de los lugares comunes es... En el escenario es un descontrolado, pero él en realidad es otra cosa. Y quizás son las dos cosas, y elige una para el amor y otra para el afuera, ¿no? Pero en definitiva, son las dos cosas. Totalmente. De hecho, yo estoy muy de acuerdo con esto que dice Clemente, yo detesto la frase "mi verdadero yo". La odio. Sos todos tus yoes, boludo. Bueno, pero me parece que eso es lo más difícil. Bueno, pero por ahí alguien te responde eso cuando buscas un registro más íntimo. A eso se refiere. Pero me parece que es como, volvemos a la apertura, a creer que las cosas son más simples y son más complejas. Y esto Son más complejas. es un poco más complejo. Esto de cosas que no te gustan de vos y te das cuenta más de grande, que te las devuelve tu pareja, eso suele pasar, que te las vuelve un amigo en esos vínculos tan chiquititos, tan pequeñitos. Y creo que lo que él... Yo no sé si él eligió, esa era otra duda que a mí me surgía de la vida de Freddie Mercury, si él eligió o estas dos personas que lo vieron de una manera que otros no lo veían, le alcanzó. Bueno. Para mí, creo que le alcanza. Creo que como mi sensación de escuchar los testimonios eran amores que lo abarcaron. Como que lo arroparon. Que lo abrazaron, que Jim Hutton en la entrevista de este documental The Untold Story, ya medio viejo, medio hecho pelota, con los dientes chuecos, como ya bastante cagado a palos, lo ves de joven y es un oso ahí con sus bigotes, súper fachero. Y decía, bueno, Freddie conmigo tenía alguien a quien volver a casa. Y eso, que es tan sencillo, hay que hacerle fuerza a ser Freddie Mercury. Uh-huh. ¿Sabes que estoy pensando en Sandro y Olga Garaventa? Un poquito. Sí. Se viene Sandro. ¿Se viene? Es inminente. Pero Sí. espectacular el repaso de un Mercury para principiantes a un montón de datos que, puestos en este orden de prioridades, dicen muchísimo del personaje y de la persona. Sí, y que retomando una pregunta que ya nos hicimos Estas columnas. no en esta columna, ni en esta radio, ni en este programa, pero Acá. Vos decís acá. En este espacio radiofónico, es que hace falta descontrolar 10 años y destruirte y atravesar una tragedia personal para darte cuenta de que eso pequeño era lo que necesitabas. La respuesta tiene, mejor dicho, la pregunta tiene miles de respuestas, no una sola. Pues somos todos muy distintos. Alguno lo necesitó, evidentemente. No sé si lo hizo bien. Y también otra pregunta que a mí me atormenta es, ¿por qué hay gente que sabe amar? ¿Existe saber amar o No, es... existe. o es- No sé, no lo sé. o es... Dicen ¿Para los quién? que no saben. No, o Dicen coinciden los que no No lo saben. quería decir yo. ¿Para o co- quién? ¿Para quién? Claro, o coinciden dos personas que interpretan al amor en los mismos términos. También, digo, pero Una hay cosa es gente, encontrarse, saber ya es una pretensión que... hay gente Puedo que llegar tiene ahí. una disposición que es casi independiente de que aparezca o no la persona con la que conectan, que entran en el amor de una manera fácil. Yo estoy pensando básicamente en mi esposa, en mi mujer. Yo soy del club de los dificultosos, de los que para mí Buenas tardes. tiene que aparecer un milagro materializado en un humano para que yo pueda concebir la idea del amor o de la pareja o de la continuidad. Hay gente que le sale. Pero acá, ¿quién sabe amar de estos tres que mencionaste? Porque ella estuvo 6 años con un chabón gay. Sufriendo. Casada. Sí. Sufriendo. O sea, algo le pasaba a ella también, porque ella sabía que era gay. Digo, vos lo querés como amigo, pero en un momento le podés decir, Freddy, sigamos siendo amigos, si querés vivamos juntos. Sí, pero no hace falta. Abramos esto un poco. Quizás la O época por no ahí lo él permitía, no es sé. el que supo amar o con sus dificultades encontró su lugar. Yo creo que en Jim Hutton hay una sencillez
y en Mary Austin hay una sencillez que no está en Freddie Mercury. Y en mi vida personal, y claramente puedo identificar amigos, amigas, conocidos, para quienes el amor es algo más sencillo que para mí. No sé en qué sindicato se inscriben ustedes dos. Yo ahora No, la palabra sencillo. sencillo no sabría si, No sé si qué es, colocarla ahí. No sé qué es sencillo. No, tampoco. No Y sé. si es necesario o no la autodestrucción y el dolor. Volviendo, No, eso no. volviendo, No, necesario no. No. volviendo a la... Inevitable por ahí. Volviendo a la primera columna de todas, cuando Clemente en un momento dice, estábamos hablando de Kafka y la muerte, cómo había aprendido a amar, y Clemente hablaba de cómo él había aprendido, como se había amigado con el amor con el tiempo, y me olvidé de decirle que, claro, porque crecer es morirse en cuotas. Claro. Entonces, claro, uno va creciendo y madura, lo que está haciendo es como, bueno, va juntando moneditas de la muerte. Vas pagando la cuota, un día te sale el plan y no Sí. te Si querés, paga todas las que te faltan juntas. Saliste Sí, si tenés adjudicado. ganas. Entonces, con todas esas preguntas en la mente, escribí este texto para cerrar la columna. Estás solo y triste, con una tristeza que traes de hace muchos años, desde niño, quizás desde antes de nacer. Siempre estuvo ahí, como un animal viejo y desconfiado, que tiene hambre, pero por si acaso muerde. ¿Qué hace falta para que te dejes acariciar? El amor de los que te rodean resiste, espera, pero no es idiota, ni es eterno. ¿Estás solo? Incluso cuando no podés salirte de vos mismo, el amor se acerca. Es sencillo, solo necesita que vos estés ahí. No en la idea de estar ahí, no en el gesto de estar ahí, y no en el texto sobre estar ahí. Estar ahí. Y sin embargo, no podés. No te culpo. A veces no te sale. Y preferís los cuerpos, la ambición, la fama, meter la cabeza en una jarra de cerveza o simplemente la ausencia. Desaparecer también es una droga. ¿Cuánto tiempo y cuánta tristeza y cuántas personas van a pasar hasta que habites tu cuerpo? Hasta que estés ahí, sencillamente ahí, aceptando lo que siempre se te ofreció y no sabías recibir. ¿Hace falta una tragedia? ¿Es necesaria la derrota? El arte, las películas, las canciones, este texto, ¿no sirven para nada? ¿Es necesario pagar el precio de aprender en carne propia? Quizás el dolor de los que vinieron antes te ayude a entender que no tiene que ser así, que puede ser más sencillo, que podés estar con otros, que no estás solo, que todavía alguien te ama.